Hola, hola chavalada, muy atentos hoy porque vamos a hablar del feudalismo, un sistema económico, político y social que va a durar 1000 años, así que si queréis entender la Edad Media y la Edad Moderna, no os podéis perder el vídeo. ¡Arrancamos! Bueno chavales, muy atentos porque aquí vamos a tener conceptos clave para explicar todo lo que va a venir después en la Edad Media, como os he dicho, ¿vale? Bueno, el nacimiento de la Europa feudal. ¿De dónde sale ese concepto de feudalismo que es el principal del tema? Bueno, aquí tenéis a Carlomagno, ¿vale? Carlomagno fue un gran emperador que va a conformar un gran imperio, el primer gran imperio en Europa después del Imperio Romano, ¿vale? Y este imperio, al ser tan grande, no va a poder controlarlo él solo y va a tener que dividirlo en pequeños territorios llamados condados y marcas, ¿vale? Y en cada condado y marca va a poner a un conde o a un marqués, de ahí viene el nombre, ¿vale? Bien, cuando Carlomagno muere, se realiza el Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún divide ese reino, todo eso que habéis visto, entre sus hijos, ¿vale? Al dividir el reino, evidentemente el reino se debilita y permite que lleguen invasiones, las invasiones bárbaras también, de vikingos, normandos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esas invasiones son las que verdaderamente van a provocar que nazca el concepto de vasallaje, ¿vale? Los reyes no van a poder defender todo su territorio y van a tener que empezar a contar con la ayuda de los condes, con la ayuda de los marqueses, con la ayuda de esos nobles que estaban controlando los condados y las marcas, ¿vale? El vasallaje va a ser una especie de pacto, ¿vale? Va a ser un sistema de relaciones personales jerárquicas en base a pactos, ¿vale? Aquí tenéis un poquito explicado cómo es esas relaciones, ¿vale? El rey recibe consejo y ayuda militar de los señores feudales y a cambio les ofrece una porción de tierra que se llama feudo. No solo la tierra, sino la gente que vivía en esa tierra, ¿vale? También venían los campesinos, ¿vale? De ahí que este sistema se llama el feudalismo, basado en la palabra feudo. Los señores feudales, a su vez, establecían también otras relaciones con los caballeros, a los que proporcionaban sustento a cambio, como veis aquí, de ayuda militar, ¿vale? Los caballeros formaban el ejército de los señores feudales y a cambio pues los mantenían, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y esos ejércitos de los señores feudales ayudaban al rey en caso de que hubiera firmado ese pacto de vasallaje. ¿Eso qué va a provocar? Sobre todo que van a empezar a tener mucho poder los nobles porque van a empezar a tener tierras propias, ¿vale? Y no solo las tierras, sino, como vamos a ver luego, los campesinos también que habitaban esas tierras van a, entre comillas, pertenecer a ellos, ¿vale? Van a establecer también relaciones de dependencia. Bueno, esto a nivel político. A nivel social, la sociedad que se va a establecer con este sistema es una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir que la sociedad es estamental? Que está dividida por nacimientos. Aquí tenéis una línea, ¿vale?, que dividía a los privilegiados de los no privilegiados. Esta línea era imposible de cruzar en vida. Si tú nacías aquí abajo, te morías allá abajo. Si tú nacías privilegiado, ¿vale?, morías privilegiado, ¿vale? Tus méritos en vida, lo que tú hacías en vida, tu trabajo, tus méritos en general, no valían para nada, ¿vale? En definitiva, si nacías pobre, morías pobre. Si nacías rico, morías rico, ¿vale? Bueno, esta sociedad estamental, por tanto, se dividía en dos grandes grupos: los privilegiados, que estaban a su vez formados por la nobleza y el clero, que eran privilegiados porque no pagaban impuestos, porque no trabajaban, porque poseían los feudos, es decir, poseían la tierra, poseían el poder, tenían todos los derechos del mundo y encima eran una minoría para repartirse todo esto, con lo cual evidentemente vivían muy bien. Por otro lado, los no privilegiados, los campesinos, todo lo contrario, pagaban impuestos, trabajaban, no tenían tierras, no tenían poder, no tenían derechos y encima eran la mayoría, ¿vale? Esta era evidentemente una sociedad, por tanto, muy desigual e injusta, ¿vale? Estos, a su vez, se establecían relaciones de dependencia entre ellos, ¿vale? Los velatores, como tenéis aquí, eran los nobles, que defendían al resto de la población. Los oradores, que era el clero, eran los que se encargaban de rezar por el resto de la población, o rogar por el resto de la población, y los laboratorios, como tenéis ahí, eran los que trabajaban para sostener vamos a decir, para darle la comida, porque eran los que trabajaban la tierra, al resto de la sociedad, ¿vale? Todos dependían de todos, pero claro, las relaciones de dependencia no eran entre iguales, sino que había dos grupos privilegiados, que eran el clero y la nobleza, y un grupo de no privilegiados, que eran los campesinos. Bueno, vamos un poco a desglosarlos uno por uno. En la cúspide de pirámide, evidentemente, estaba el rey, ¿vale? Estamos hablando de sistemas monárquicos. El rey era un noble más, por eso era una monarquía que estaba basada en el primus inter pares, el primero entre los iguales. El rey era el primero entre los nobles, ¿vale? El rey, obviamente, el clero tenía mucho poder y se le establecían poderes divinos. Dirigía las guerras, cobraba impuestos y actuaba como juez supremo. Tenía un poco
un poder bastante grande que va a ir encima aumentando a lo largo de la Edad Media y sobre todo de la Edad Moderna. Y a su vez contaba con un consejo real, que obviamente era pues, sobre todo las nobles y el alto clero, que aconsejaba al rey para tomar sus decisiones. Por debajo del rey estaba la nobleza, que se encargaba, como hemos dicho antes, de defender a la población y se encargaba sobre todo de, obviamente, de las guerras. Defender a la población significaba batallar pues, constantemente o muy frecuentemente en aquella época, ¿vale? Defendiendo y conquistando otros feudos, sirviendo al rey o a otro señor que tuviera esa relación de vasallaje, y evidentemente también las guerras servían para enriquecerse y aumentar los territorios. Cuanto más tierra tuvieras, más poder tenías y por tanto las guerras tenían también esa función. La nobleza vivía en castillos, aquí tenéis el Castillo del Monte, uno de los castillos, que no solo actuaba como residencia, sino también como refugio, ¿vale? Eran castillos fortaleza. Y como curiosidad más bien, pues tenían escasas comodidades. No penséis que los castillos eran como una especie de palacios, como los habéis visto en las películas ya del siglo XVII y XVIII, sino que eran prácticamente fortalezas y bueno, pues la gente no vivía cómodamente aunque fueran nobles, ¿vale? Por debajo de ellos obviamente estaban los campesinos. Estos ya eran no privilegiados, acordaros. Los campesinos había dos, vamos a decir, categorías. Los que estaban un poquito más arriba de la pirámide, los campesinos libres, que poseían tierras, ¿vale? Lo que se llamaban los mansos, ahora vamos a ver lo que era un feudo, que eran los mansos dentro del feudo mejor, y tenían la libertad de abandonar el feudo. Y los siervos, que estarían en la parte baja de la pirámide, que eran los que estaban ligados a las tierras del señor feudal, llamado la reserva del señorial, y tenían prohibido abandonar el feudo, ¿vale? El siervo era una especie de, o vivía en una especie de semi-esclavitud, por decirlo de alguna manera, en el régimen feudal, ¿vale? Bueno, la economía del feudalismo se basaba en el feudo. El feudo era ese trocito, como hemos dicho, o trozaco, depende de las relaciones que tuvieran, ese trozo de tierra que el rey le daba a los nobles por sus ayudas en la guerra, sobre todo, ¿vale? Esas tierras se dividían, vamos a decir, en dos partes. Una parte que era la reserva señorial, que eran las mejores tierras que tenía el feudo, ¿vale? Y que se las quedaba el señor feudal. Todo lo que se sacaba de la reserva señorial, obviamente se lo quedaba el señor feudal, pues para venderlo, para lo que sea, económicamente, para su sustento. Y luego había una parte que la cultivaban los campesinos libres, que eran los mansos, que obviamente eran las peores tierras. Aquí se usaba sobre todo todavía la rotación bienal, ¿vale? Es decir, se cosechaba una parte de la tierra, pero otra parte, como veis aquí, se dejaba en barbecho, es decir, se dejaba sin cultivar para que la tierra se regenerara. Es decir, se cultivaba la mitad de la tierra todos los años. Luego ya empezó la rotación trienal y se cultivaba un poco más. Luego, además, el feudo tenía unos bienes comunales, que eran los pastos para que pastaran el ganado, del bosque para sacar madera, que era la fuente de energía principal, de la cual también se aprovechaban los campesinos que vivían en la aldea, ¿vale? Además, los campesinos no solo trabajaban sus tierras, sino que a su vez, por estar en el feudo, estaban obligados a dar parte de su cosecha, de trigo en este caso, de lo que fuera, al señor feudal, ¿vale? Era el impuesto que tenían que pagar por vivir en el feudo. Y además tenían que dar una décima parte de la cosecha a la iglesia. Claro, si estamos hablando de que esta gente no tenía mucho para vivir, porque los mansos no daban mucho rendimiento y eran muy pequeños, si encima tenías que pagar muchos impuestos, tanto a la nobleza como al clero, pues evidentemente suponía que el campesinado estaba siempre en la pobreza. A eso había que unir que si querías usar el molino, por ejemplo, era del señor feudal y por tanto tenías que pagar. Si tenías que pasar, por ejemplo, por puentes o por caminos que el señor feudal hacía, arreglaba, etcétera, etcétera, también tenías que pagar esos peajes. Y encima, a su vez, las tierras del señor feudal también las trabajaban los campesinos libres. El señor feudal normalmente tenía siervos, pero también en épocas del año, sobre todo de recogida, donde hacía falta más mano de obra, también los campesinos libres tenían que ir a trabajar gratuitamente a las tierras del señor feudal. En definitiva, como veis aquí, un sistema muy injusto donde el señor feudal recaudaba mucho y los campesinos pues vivían en la pobreza prácticamente más absoluta y encima tenían que pagar muchos impuestos. Claro, si la cosecha en un año era mala, pues evidentemente esto suponía que pues muriera la gente de hambre. Bueno, volviendo otra vez a los privilegiados, nos queda el clero, ¿vale? El clero también era un estamento obviamente privilegiado que tenía un control total de la sociedad. La religión era muy importante y servía para un poco hilvanar, para coser todo esto que estamos diciendo aquí. Todo se basaba en el poder de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿vale? No solo el clero actuaba rezando para los demás, como hemos dicho antes, sino también muchas veces como señores feudales. Lo vamos a ver en el monasterio. Podías comulgar, daba unidad cultural, y cobraba los diezmos. Eran un poco las características principales del clero en la Edad Media, ¿vale? El clero se dividía según el nacimiento, en alto y bajo clero, ¿vale? El bajo clero era el clero que venía de las clases no privilegiadas, con lo cual solo podías llegar, obviamente, si venías
del campesinado a sacerdote, a monje, a monja en un convento, y el alto clero, es decir, la gente que tenía el poder de la iglesia, era la que provenía de familias nobles, ¿vale? Si querías ser papa, obispo o abad, pues evidentemente tenías que nacer en familias ricas en un primer momento. Y según su función, pues tenemos el clero regular, que son la gente básicamente que estaba en los monasterios, es decir, frailes, monjas, etcétera, etcétera, y el clero secular, que eran los que dan misa, por decirlo de alguna manera, los sacerdotes, obispos, arzobispos, etcétera, etcétera, y el papa, evidentemente, en el centro de todo. Bueno, el monasterio fue, vamos a decir, el centro neurálgico del clero en la Edad Media, ¿vale? Los monasterios no solo se circunscribían a la iglesia y a las habitaciones de los monjes, sino que actuaban muchas veces como verdaderos, como he dicho antes, señores feudales, ¿vale? La iglesia era el centro del monasterio, pero en el monasterio había también una sala capitular, era un recinto enorme, era el lugar de reunión de los monjes y el abad, como vemos aquí. Tenía además el claustro, que comunicaba todas las dependencias, esto era base en la cama del monasterio, y luego también el refectorio o comedor. Estas eran las partes principales del monasterio, por decirlo de alguna manera. Luego, a su vez, también los monjes se dedicaban a otras funciones además de rezar. Había monjes, por ejemplo, que tenían un gran escritorio en una biblioteca, se dedicaban a copiar otras, libros de la época, etcétera, etcétera. También actuaban como hoteles en los monasterios, como hospedería y como enfermerías en los hospitales de la época, ¿vale? Y bueno, estos monasterios se dividían en órdenes religiosas, que muchas de ellas se fundaron en la Edad Media. Quizá la más importante de la Edad Media fue la orden benedictina, que lo tenéis aquí. Cada uno vestía de una forma y hacía unos votos, es decir, unas reglas de obligado cumplimiento que tenía esa orden y que tenían que cumplir todos. Bueno, aquí lleváis el vídeo sobre el feudalismo, insisto, muy importante para entender prácticamente toda la historia desde este punto hasta prácticamente la Revolución Francesa, ¿vale? No dudéis en suscribiros al canal y os espero en el próximo vídeo. Bye.